Con el 50 aniversario de The Rumble, in the Jungle fresco en nuestras mentes, muchas personas recuerdan esa pelea como uno de los combates de boxeo más sensacionales de todos los tiempos. Sin embargo, 36 años antes del Rumble, tuvo lugar un evento de boxeo que tal vez eclipsó la pelea de Ali y Foreman en términos de fama, y ciertamente lo hizo en términos de legado. Aquí está la historia de cómo un boxeador negro estadounidense se enfrentó a los nazis y ganó con las nubes de tormenta de la guerra cerniéndose sobre Europa. Dos boxeadores se prepararon para subir al ring para luchar en el Yankee Stadium de la ciudad de Nueva York. Para uno, era la oportunidad de vengarse del boxeador que lo había vencido en su encuentro anterior. Para el otro, era la oportunidad de recuperar la corona de peso pesado que había perdido unos años antes. Pero la pelea se había vuelto mucho más significativa que solo los títulos de peso pesado que estaban en juego, porque un peleador, Max Schmeling, era un alemán que representaba a la Alemania nazi, mientras que el otro, Joe Louis, fue aclamado por todo Estados Unidos, a pesar de ser un hombre negro en un país altamente segregado. El evento se volvió enorme, trascendiendo el deporte y los logros de Joe Louis. Permitió que los atletas negros posteriores obtuvieran la aceptación y el reconocimiento que merecían. Joe Louis Barrow nació en Alabama en 1914, nieto de antiguos esclavos, y se mudó a Detroit cuando tenía alrededor de 12 años. Su madre quería que realizara actividades más pacíficas, como aprender a tocar el violín, pero a los 11 años Louis comenzó a boxear, escondiendo sus guantes de boxeo en su estuche de violín para que su madre no supiera. Su talento era obvio, y su primera pelea amateur llegó a los 17 años. Perdió esa pelea, pero rápidamente se estableció como un talento prometedor con una serie de victorias, ganando varios campeonatos locales en el camino. Según una historia, cuando firmó para su primera pelea, apenas podía escribir y solo pudo garabatear Joe Louis en letras grandes donde se suponía que debía ir su nombre. Esto supuestamente explica por qué usó el nombre de Joe Louis en lugar de Joe Barrow durante el resto de su carrera de boxeo. Es más probable que omitiera su apellido en un esfuerzo continuo por ocultar su pasatiempo a su madre, pero con su creciente éxito, no podría mantener su secreto por mucho más tiempo. Con un récord amateur de 50-4, con 43 knockouts, Louis se convirtió en profesional a los 20 años. Joe Louis fue uno de los mejores boxeadores. Tenía golpes fuertes y agudos. Todos los niños del mundo, en todos los rincones de la tierra, conocen el nombre de Joe Louis. El nombre Joe Louis es sinónimo de boxeo. Usando sus dones de velocidad, poder poco común y un astuto cerebro boxístico, Louis ascendió rápidamente en las filas, registrando 24 victorias en sus primeros 2 años como profesional, la mayoría por KO o TKO. Louis tenía las hazañas de otro boxeador negro, Jack Johnson, para agradecer. Johnson, que había estado activo unos 25 años antes, se había convertido en el primer campeón de peso pesado negro en 1909, pero también había participado en lo que se consideraba un comportamiento inapropiado e inaceptable en ese momento. La sociedad estadounidense todavía estaba en gran medida segregada, tanto en la práctica como por ley, así que cuando Johnson se casó con una mujer blanca causó indignación, y las repercusiones todavía se sentían cuando Louis estaba luchando por llegar a la cima. Para contrarrestar esto, el equipo de gestión negro de Louis se unió a un promotor blanco y se dispuso a transformar su imagen. Como parte de esto, redactaron un conjunto de 7 mandamientos para que Louis los siguiera, que incluían nunca tomarse una foto con una mujer blanca y siempre vivir y pelear limpiamente. El cambio de marca funcionó, y fue aceptado gradualmente por el público estadounidense como una emocionante estrella emergente del deporte. Pero todavía era la década de 1930, y la prensa deportiva insistió en referirse a él con una variedad de apodos despectivos relacionados con la raza. Algunos de estos, como Safari Sandman, eran particularmente desagradables, pero uno se mantuvo y se hizo famoso, el bombardero marrón. Y sí, si eso te suena familiar, estás en lo cierto. El ex campeón de peso pesado y compatriota de Alabama, Deontay Wilder, invocó deliberadamente a Joe Louis cuando eligió su apodo de El Bombardero de Bronce después de ganar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 2008. Pero volviendo a Joe Louis después de su cambio de imagen, finalmente se estaba alineando para su oportunidad por el título contra James J. Braddock. Ahora era 1936 y en ese momento,
Lewis era considerado el contendiente número 1 del peso pesado. Pero antes de enfrentarse a Braddock, aceptó una pelea final de puesta a punto contra el poco elegante alemán Max Schmeling. Schmeling era un excampeón mundial, pero se le había dado el título después de una victoria por descalificación y lo perdió poco después. A los 30 años, también se le consideraba ya superado y no se esperaba que le diera ningún problema a Louis. Pero, como ha sucedido tantas veces en el boxeo, Louis quitó la vista de la pelota. Resulta que Joe Louis acababa de descubrir el golf y antes de la pelea pasó más tiempo en el fairway que en el gimnasio. Schmeling, por otro lado, soportó un extenuante campo de entrenamiento y se sintió confiado de haber identificado una falla en la técnica de Louis. Después de lanzar un jab, Louis tendía a dejar caer su mano izquierda. En la pelea, Schmeling le hizo pagar por ello. Lo derribó por primera vez en su carrera, le infligió un gran daño en la cara y finalmente lo noqueó en el 12º asalto. Este resultado causó un gran dolor de cabeza para los equipos de gestión de Louis y Braddock, que se habían preparado para disputar el campeonato de peso pesado, una vez que Louis se hubiera ocupado de Schmeling. Es gracioso, ¿no? Los promotores nunca parecieron aprender. También se creía que si Schmeling capturaba el título de peso pesado, las autoridades nazis se negarían a dejarlo pelear con Louis o tal vez incluso con cualquier otro estadounidense. Finalmente, aunque Estados Unidos y Alemania aún no eran abiertamente hostiles, las tensiones estaban aumentando y muchos estaban en contra de darle la pelea a Schmeling debido a sus vínculos con Hitler. En cambio, a Louis se le dio la oportunidad de desafiar a Braddock por el título. La pelea comenzó mal para Louis cuando sufrió una caída en el primer asalto. Sin embargo, se levantó de la lona para asegurar una impresionante victoria en el 8º asalto, noqueando a Braddock con un hermoso cruce de derecha y rompiéndole los dientes a través de su protector bucal y labio en el proceso. Fue la única derrota por nocaut en la carrera de Braddock. Esta victoria causó júbilo entre la comunidad afroamericana, pero los estadounidenses blancos todavía apoyaban abrumadoramente a cualquier luchador blanco contra un boxeador negro por defecto. Sin embargo, esto pronto cambiaría. Louis defendió su título 3 veces en los siguientes 12 meses, pero para él solo había una pelea por hacer. Estaba desesperado por vengar su derrota ante Schmeling y se negó a llamarse campeón antes de lograrlo. Y un año después del día en que venció a Braddock, se le dio la oportunidad de intentarlo. Era 1938 y, para entonces, las hostilidades entre los Estados Unidos y Alemania eran mucho más abiertas. El sentimiento público también era abiertamente anti-alemán, especialmente después de la anexión de Austria a principios de ese año. Esto le dio a la pelea una nueva dimensión, porque ya no era solo un combate de boxeo. Se convirtió en un choque de ideologías. En la preparación, Louis era plenamente consciente de las expectativas del público, e incluso el presidente Franklin D. Roosevelt le dijo: «Joe, necesitamos músculos como los tuyos para vencer a Alemania». Por otro lado, los propagandistas alemanes aprovecharon al máximo el próximo encuentro, afirmando con confianza que ningún boxeador negro podría vencer a su hombre y que Schmeling proporcionaría más pruebas de la superioridad de la raza aria. A medida que se acercaba la pelea, esta ganó impulso debido a su importancia política. Se convirtió en una de las peleas más grandes y esperadas de todos los tiempos, y en uno de los eventos deportivos más importantes del siglo XX. Y en este contexto, algo había cambiado. Por primera vez, la mayoría de los estadounidenses blancos ahora apoyaban abiertamente al boxeador negro contra su oponente blanco. Como era de esperar, Louis se tomó esta pelea mucho más en serio que su encuentro anterior, pero Schmeling estaba convencido de que Louis no podría hacer los ajustes. Fue mucho más relajado en su preparación. Cuando sonó la primera campana, frente a poco más de 70,000 espectadores, Louis se abalanzó sobre Schmeling y le propinó una paliza unilateral que incluyó 3 caídas antes de que la esquina de Schmeling tirara la toalla. La pelea había durado 2 minutos y 4 segundos, y en todo ese tiempo, Schmeling solo había lanzado 2 golpes. Después de la pelea, Louis fue aceptado como un héroe nacional tanto por los estadounidenses negros como por los blancos, rompiendo barreras raciales y permitiendo que otros atletas negros siguieran sus pasos. Luego defendió su título 25 veces, un récord para todas las categorías de peso que todavía se mantiene hasta el día de hoy. Su periodo como campeón también sigue siendo el reinado individual más largo en cualquier categoría de peso. Después de retirarse del boxeo, se vio obligado a volver al ring debido a dificultades financieras. Ganó 8 peleas más y perdió
2. Su derrota final llegó en forma de una fuerte paliza por parte del prometedor Rocky Marciano. Luego, colgó los guantes para siempre con un récord profesional de 66-3, con 52 victorias por nocaut. La mayoría de los fanáticos del boxeo hoy en día consideran a Muhammad Ali el más grande de todos los tiempos, pero el propio Ali nombró a Joe Louis junto con Sugar Ray Robinson como los dos más grandes en hacerlo. Por su parte, Schmeling jugó un papel renuente en la propaganda alemana de antes de la guerra. Aunque se negó a renunciar a su ciudadanía alemana y vio películas de la primera pelea con Hitler, fue de caza con Göring y fue elogiado por Goebbels, nunca se unió al partido nazi y se sintió incómodo con la forma en que se enmarcó la pelea. Su manager era un judío estadounidense al que se negó a despedir y también protegió a 2 niños judíos durante el pogrom de la Kristallnacht, por lo que sus acciones respaldan sus afirmaciones de que era solo un simple boxeador y no un simpatizante nazi. Después de su pelea, Schmeling y Louis se hicieron amigos cercanos. En el funeral de Louis, Schmeling fue uno de los pallbearers, portadores del féretro. Joe Louis murió el 12 de abril del 81. Después de haber servido en el ejército durante la guerra, el presidente Ronald Reagan otorgó permiso para que lo enterraran en el Cementerio Nacional de Arlington, a pesar de que nunca había visto combate. Quizás uno de los epitafios más apropiados vino del reconocido escritor deportivo Jimmy Cannon. Cuando se sugirió que Louis era un crédito para su raza, Cannon replicó: «Sí, Joe Louis es un orgullo para su raza, la raza humana».